that noise cannot continue to happen.
It's all in the mind. Hiding in the darkness, Yes. impossible to find. Hallelujah, Jesus. I'm afraid of the secrets that are hidden. Deep inside. Now I know the answer. Oh, It's alive. Jesus Christ is true. Jesus is the way. Jesus is the light of my life. Every day. Proclaim Jesus. Jesus is the reason I live. I'm a In this life, Jesus Christ is true. Satan is blind. Yes, Lord. The devil is a liar. Lord, rebuke him. I'll tell you a lie right now. The lie is that you cannot gain a victory over your mind. That's a lie from the pit of hell. It's a lie, it's a lie, it's a lie. We have Victory in Jesus Christ. victory in the Lord of life. There's tremendous power Yes, Lord. in a repentant heart. Hallelujah. There's tremendous power in a repentant heart. Only God can hear your voice. Only the Lord can see your change. Only we can turn away from the way we've been in Jesus' name. Turn away, turn away, turn away from evil's words. Turn away, turn away, turn away from resentment in your heart. Turn away, turn away, turn away, turn away to Jesus. Yes. Turn away, turn away. Oh, I'm not listening to the Lord anymore. Turn away. Turn away, Turn away. turn away, turn away, turn Aleluya. Poderoso. Charles, Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Aleluya. Gracias, gracias a los que se van conectando. Estamos temprano todavía. A todo el que se va conectando, que pueda ir compartiendo por ahí. En el nombre de Jesús, hoy tenemos una parte importante de esta serie que hemos estado tocando. Cómo trabajan las tinieblas. Saludos por ahí. Saludos, Karen. Fuerte abrazo. Pónganos ahí desde a dónde se ha conectado. Y invite a alguien. Mande ahora que estamos en vivo en Facebook y también en YouTube. Gracias a los que están conectados en YouTube, que manden un saludo por ahí. A los que están conectados en YouTube, manden un saludo y déjenos saber desde a dónde se está conectando. Aleluya.
Un saludo poderoso a todos. Estamos en una serie que le hemos puesto Descubriendo las Tinieblas, cómo trabajan las tinieblas, las sutilezas de las tinieblas, cómo el demonio sigue haciendo de las suyas. Pablo lo dijo, ayer lo leímos, que no seamos ignorantes de sus maquinaciones. Así que estamos con esa encomienda de compartir para que algunas personas puedan pensar, y puedan poner en práctica lo que la palabra enseña. Estamos viviendo en un tiempo de tanta apatía y tanta carnalidad, tanto mundanismo, que es impresionante ver la condición de muchos cristianos, de mucha iglesia, no dejando afuera a los líderes, porque la verdad que definitivamente que del liderazgo hay mucho que decir también. Es triste, pero es la realidad de lo que se está viviendo hoy. Y esa es parte por la cual hacemos estos programas, para tratar de traer a la luz a dónde estamos. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Siempre lo decimos que el propósito de nuestro programa es exaltar al Señor Jesucristo, el único camino de salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en el que alguien pueda ser salvo. No hay otra sangre en la cual nadie pueda ser salva. No hay ninguna sangre de gallina. No hay ninguna sangre de chivo. No hay hoy ningún chivo expiatorio que se pueda usar. Ninguna gallina que se pueda usar como lo están haciendo varias religiones. Yo pensaba que era solamente la santería. Bueno, no pensaba. Yo sabía que habían otras cosas, pero definitivamente que se sorprende uno de ver gente que supuestamente dice que son pueblo de Dios, que conocen la Biblia y pelean por defender que son pueblo de Dios, pero se andan limpiando con gallinas. Ahí tengo el video impresionante. Hoy vamos a estar tocando una parte, cómo trabajan las tinieblas en esa área. Así que comparta y déjele saber a alguien por ahí que estamos en vivo. Pero vuelvo a repetir, el programa siempre es con el énfasis de que la salvación solamente se encuentra en Cristo, y la salvación es para hoy, para toda persona. No importa de la raza, no importa de qué tribu viene, de qué país, de qué nación, de qué historia tenga, no importa. Toda persona tiene que nacer de nuevo. Nadie se salva por etnia, por raza, por tribu, en lo absoluto. El centro del evangelio es la salvación por fe en Cristo, y eso hay que enfatizarlo. Por eso nuestro programa siempre será cristocéntrico. No somos pro raza, pro tierra, pro tribu, pro nación, pro bandera, pro izquierda, pro derecha, nada de eso en lo absoluto. Somos pro Cristo 100%. Si alguien lo puede escribir por ahí, tómese ahí un momento y póngalo ahí. Pro Cristo 100%. La iglesia de Jesucristo tiene que ser pro Cristo 100%. La iglesia de Jesucristo no es ni derecha ni de izquierda, ni pro nación, ni ama a una nación y odia a otra, ni ama a una etnia, ni odia a la otra, ni tiene preferencia de raza, porque el Señor del evangelio que predicamos no tiene preferencia de raza, en lo absoluto. Está en más de una ocasión escrito que el Señor no tiene preferencia de personas, porque todo tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Bien claro lo dice, la descendencia de Abraham es aquellos que están en Cristo. La simiente de Abraham es Cristo, y los que están en Cristo, los que creen en Cristo, esos son simiente de Abraham. No hay dos simientes, una terrenal y otra espiritual, no. La simiente es Cristo, y los que están en Cristo, esos son la simiente de Abraham. Así que el programa de hoy va a ser de bendición para los que tienen oídos para oír. Saludos ahí, mi pastor allá en
Simón Bolívar, conectados en el nombre poderoso de Jesús, y esperamos que algunas personas más se conecten y puedan compartir también. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. Amamos lo que hacemos y invertimos el tiempo por causa de eso, porque el poder que trae la verdad es muy tremendo, y en una de las áreas que la verdad, dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Alguien póngamelo por ahí de los que están conectados. La verdad es una persona. La verdad es una persona. Alábalo. Alguien escríbamelo por ahí. Alguien escríbamelo por ahí. La verdad es una persona. Bendiciones, Pastor Joel, gracias. Compartamos ahí en vida con alguien más. En vivo, mándele ahí el mensaje a alguien. Estamos también en YouTube. Hoy tenemos una clase importante. Es algo que venimos tocando hace tiempo, pero ayer tuve una pregunta que me hicieron, y pues me inspiró a poder tocar hoy este tema, porque creo que es un tema muy necesario, que hay muchísimas, pero muchísimas, estamos hablando de un porcentaje mayoritario de lo que se conoce como iglesia cristiana, que no maneja bien este subject, no maneja bien esta enseñanza. Hay extremos, opiniones, divisiones, de todo lo que se puede imaginar, así que es algo que es definitivo, es necesario poder tocarlo, es necesario poder presentar estos temas para que el creyente se pueda centrar en Cristo. Una de las cosas que tenemos que prestar atención en el día de hoy es que el Señor quiere alinear, el Señor quiere ordenar en todas las áreas que estamos en los extremos, en todas las áreas que estamos fuera, en todas las áreas que nos ha afectado. Lo que leí ayer leí algo poderoso en lo que usted va compartiendo ahí, invitando a alguien. Yo le quiero leer este versículo que lo compartí ayer, y es algo muy real que muchas veces no le prestamos atención, porque todavía hay áreas en nuestra vida en las cuales no hemos sido liberados. Todavía hay áreas en nuestra vida en las cuales no hemos podido romper, pudrir ese yugo. Hay áreas culturales, la cultura tiene que ver mucho, hermano. El poder que tiene la cultura, siempre le he dicho que el poder que tiene la cultura unido con demonios se vuelve una bomba atómica. Vuelvo a repetir, el poder que tiene la cultura, cuando hay más influencia de demonios en esa cultura, es una bomba atómica, destructivo. La cultura es algo por lo cual la Biblia dice que Dios tiene que redimirnos. Dios tiene que redimirnos de la influencia cultural, porque arrastramos cosas que pensamos que son normales, que son del reino, que Dios las acepta, que la mayoría lo practica, la mayoría lo cree. En mi país somos así, comemos de tal forma, hacemos tal cosa por costumbre, tenemos tal amuleto de costumbre. En el reino, cuando se empieza a descubrir el reino, cuando empezamos a entrar en el reino, se tienen que ir quedando atrás un montón de cosas que no las podemos llevar con el reino. Se tienen que quedar todos esos bagajes, todas esas costumbres se tienen que quedar allá afuera. Saludos, Juancito. Un abrazo fuerte por ahí, en el nombre de Jesús. Bendiciones, Pastor Max. Saludos fuerte por allá hasta Limón Tumbes. A todos los que se puedan ir conectando, me reúna 2, 3 personas el día que pueda, porque la escuela la tenemos los lunes y los viernes, y los días que no tenemos escuela, mientras no estamos de viaje, pues sacamos tiempo para hacer estos programas y ayudar y a provocar al pensamiento, provocar al estudio. Tenemos también varios materiales que podemos compartir, incluyendo este libro.
lo he estado, este libro, promoviendo a los hermanos que están conectados con el WhatsApp. Ya les he mandado a algunos de ellos, y los que faltan, pues déjenmelo saber para que este libro lo pueda estudiar. Es un libro que creo que le va a ayudar a entender una de las corrientes más populares hoy, que había estado atrás de la cortina de humo, pero la cortina de humo se ha estado limpiando y se ha estado saliendo a la luz también por el tiempo profético en el que estamos, las influencias del sionismo y cómo el sionismo lleva años colado, metido adentro de la iglesia cristiana, y cómo esto ha causado tanto daño y ha causado tanto extremo, tanta falta de revelación en el nuevo pacto. Es impresionante, pero es una realidad que tenemos que confrontar. Te lo digo por años que vengo estudiando, observando y también cambiando cuestiones que venía arrastrando del legalismo, del tradicionalismo, del dispensacionalismo, del futurismo, del judaísmo, del sionismo. Tenía todos los ismos mezclados por falta de estudio. No entendía muchas cosas porque ya venía con un preconcepto, y ese es el problema cuando venimos endoctrinados por preconceptos. Acuérdate que hay algo en la Biblia muy poderoso, de lo mucho que dice, que hay doctrinas que son doctrinas de demonios, no son cualquier doctrinita, son doctrinas de demonios. Y los demonios, aunque tú no lo creas, tienen sus doctrinas predilectas, que son las que están haciendo más daño. El diablo no invierte demasiado en doctrinas que no son tan dañinas, pero lo que son doctrinas bien dañinas, el diablo tiene invertido, todo lo tiene invertido ahí. Y creo que para este tiempo en el que estamos, en el cumplimiento de esta etapa, el diablo ha soltado todos los misiles habidos y por haber en influencias doctrinales para cristalizar, para dividir, para quebrar, para hacer inefectiva la fe de muchos creyentes y la autoridad de la iglesia. Por eso tú ves que hasta el día de hoy se ve una iglesia parcial, se ve una iglesia dividida, se ve gente que creen en una cosa, otros creen en otra, divididos por partidos políticos, cualquier cantidad de cosas, fragmentado en cualquier cantidad de pedazos. Saludos ahí, campeón. Un abrazo fuerte, Oscar. Bendiciones a todos los que se van conectando y van compartiendo. Acuérdense que estamos por ahí también en el YouTube, para que nos acompañe en el YouTube y pueda ayudarnos con la cuenta que tenemos ahí en el YouTube. Gracias a los que nos siguen, gracias a los que ponen ahí sus comentarios, gracias a los que nos acompañan varios días de la semana. Buenísimo que nos acompañan varios días de la semana. Alabado sea el nombre de Cristo. Alguien me puede por ahí escribir corrientes. Pablo también identificó vientos de doctrina. Hay algo que se llama vientos de doctrinas. El libro de Efesios capítulo 4 también lo dice, para que vosotros no seas arrastrados por todo viento de doctrina. Hoy abundan los vientos de doctrinas. Muchos vientos. Yo le comentaba a mi esposa que uno dice, bueno, he visto suficiente. No he visto suficiente. No he visto suficiente. Lo que vi ayer me dejó la cabeza dando vuelta. Un varón que yo lo he conocido hace tiempo, y hace tiempo también salieron unos escándalos bravos de este varón. Está en África, un tal profeta. Resulta que en la congregación que tiene, que es una mega iglesia, le estaban celebrando el cumpleaños a la pastora, a la esposa del pastor. Alabado sea su nombre. Saludos ahí, Pastor Jim de Chalacalá. Mañana hablamos. Yo pensé que lo había visto todo. Y yo, más que estos días, he estado tocando algunas cosas en esta área de cómo trabajan las tinieblas, y hay cosas muy efectivas, como lo dije ahorita, para las tinieblas. Otras cosas, la tiniebla no le invierte mucho porque está en tinieblas eso sin que ayuden los demonios, por decir así. Ahí no hace falta ayuda de demonios con lo distorsionado y con toda la influencia que hay ahí. Ni el diablo ni los demonios invierten mucho ahí. Pero hay en otras áreas, como el área del billetillo,
ese señor es grande en el mundo entero. Resulta que ayer me dio, porque hace tiempo yo no vería a este varón, y ayer me dio por verlo porque vi que el título que tenía era atractivo. El profeta es un africano, no es español. Un africano, el profeta fulano de tal, le hace un regalo extraordinario a su esposa en el cumpleaños, en vivo, en todo color en la iglesia. Y se aparece con una caja, con el hijo de él y una caja de cartón, y resulta que empieza a sacar 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, hasta que llegó a $1,000,000 en cash, en dólares. No, ese es un país en África, pero lo llevó en moneda de dólares. $1,000,000 regalándole a su esposa en el cumpleaños de su esposa en la iglesia. Yo pensé que lo había visto todo. Definitivamente que no lo había visto todo, hermano. Me quedé con la cabeza dando vueltas. Mi alma alaba al que vive. Mi alma alaba al que vive. Y me puse a pensar y digo, ¿qué será el mensaje? ¿Será que es que yo no entiendo? ¿Será que es que no he llegado a ese nivel de unción? ¿Qué será, no? ¿Qué será que el varón estaba en público en las cámaras y la gente dando gritos y dando vueltas y haciendo un montón de muecas y de cuestiones ahí, porque el hombre sacó $1,000,000 en cash para regalarle a su esposa, el profeta, a la pastora? Y yo pensé que lo había visto todo. Y dije, no se puede decir, no se puede decir que lo hemos visto todo, porque creo que estamos, hermano, estamos en el tiempo de la mayor apostasía que se pueda hablar. Estamos en el tiempo de la mayor apostasía. Yo creo sinceramente que en aquel tiempo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo y a otro, al mismo Pedro, a escribir aquellas cosas que se escribieron hace 2000 años atrás, a mí me parece que no creyeran hoy el apóstol Pablo y el apóstol Pedro no creyeron hoy algunas de las cosas que se están viendo en el nombre de iglesias cristianas y en el nombre de Jesús. Entonces sí, definitivamente que estamos en un desafío. Todo líder y todo hombre que de verdad le tiene temor a Dios y que sabe que le va a dar cuenta a Dios por lo que predica, por lo que enseña y por lo que cree, y que también tiene conciencia de que puede haber un gran daño y una gran pérdida al público al cual está llegando si no crece y no madura y no suelta alguna de los rudimentos. Como dijo Pablo, soltemos esos rudimentos. No sigamos arrastrando más los rudimentos que no pueden perfeccionar a nadie, y avancemos a conocer más a Cristo, porque es lo único que nos puede cambiar, es lo único que nos puede confrontar con el desorden, es lo único que nos puede confrontar con ser religioso, con ser extremista, legalista, futurista, dispensacionalista, sionista, futurista, todos los istas. Es lo único que lo puede cambiar a uno es Cristo, conocerlo más a Él. Saludos, Victoria, bendiciones grandes por ahí. Igualmente, abrazos, bendiciones para allá, para su familia. Saludos ahí al pastor Juan, allá en Panamá. Estamos viendo los extremos. Yo pensé, la verdad que no me extrañó, porque no me extrañan un montón de cosas de donde uno viene también. Lo que vi los otros días, que me lo mandaron el video y después lo vi varias veces también, la pastora en Panamá, la apóstol, la mujer apóstol en Panamá, maldiciendo a la gente que no dije más candela, voltaje serio. Ahí yo me vi en un espejo ahí y dije, wow, Padre, gracias que por tu gracia me has liberado. Pero el que vi ayer dándole a la mujer en cash, así en bundles, en paquetes de 100,000, $1,000,000 en vivo en la cámara, en el servicio de la iglesia, ¿ok? Compartiendo el cumpleaños de la esposa. Y dije, no, hombre, no hemos visto suficiente. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero vuelvo a repetir, la importancia de conocer a Cristo. No podemos decir que todo el que está en un púlpito hoy conoce a Cristo. Conocerá algo, ha oído algo, pero no toda persona que predica o enseña hoy conoce a Cristo. Hay otra cosa también, que los intereses personales mezclados con el evangelio de la promesa, de la prosperidad, de las riquezas, con el evangelio de los sueños de hadas y las cosas que le han prometido tanto a la gente. Mi alma alaba al que vive. Alabado sea su nombre. Así mismo, campeón.
una mujer en un púlpito, conocida por toda la banda, orando para que la gente se le rompa el carro y se le rompan las cosas personales y no diezma. Por eso vuelvo a repetir la importancia de que hay que conocer más a Cristo, porque según uno va profundizando, conociendo más a Cristo, se da cuenta cómo estabas. Se da cuenta de los vientos que estabas arrastrando de doctrina, de malas mañas, de costumbres, de cosas. ¿De dónde fue que agarramos eso? ¿Cómo fue que caímos ahí? Por eso Pablo dijo que había que cuidarse, Alguien diga gloria a Dios, amén, aleluya. Hay que cuidarse de los tiempos en los que estamos viviendo. Ayer estaba leyendo en el libro de Efesios capítulo 2 y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si hay una forma, hermano, de quitarse la influencia de Satanás de encima, es aprender a ser obediente. Y la naturaleza humana es bien problemática en esa área. Cuando decimos o pensamos que solamente por decir que somos cristianos, y que con decir que somos cristianos ya con eso vamos a conocer a Cristo y vamos a caminar en obediencia, nada que ver. Hay que ir más profundo. Hay que ir más profundo a conocer más a Cristo para que pueda sacarnos las vendas, las mañas, las malas costumbres, las ataduras culturales, las ataduras que tenemos todavía de las corrientes del mundo, que esas corrientes todavía siguen arrastrando a cualquier cantidad de creyentes, iglesias. El evangelio de la gran prosperidad, de las riquezas, del capitalismo, eso hay que decirle la verdad, un evangelio capitalista. Igual que puede haber un evangelio comunista, un evangelio legalista, un evangelio judaísta también. Pero tenemos que decirlo, el evangelio capitalista ha hecho cualquier cantidad de daño, hermano. Y sinceramente yo creo que no estoy lejos de lo que voy a decir, que hay gente que piensan que Dios es capitalista y que Dios es americano, que Dios es de la USA y que la nación de la USA es muy bendecida porque ayuda a Israel y ayuda a los judíos. Esa es la doctrina popular evangélica. Por eso hoy vamos a tocar algunos puntos importantes por acá, porque las vacas sagradas hay que estar preparados para hablar de ellas, hay que estar preparados a confrontar un montón de cosas. Yo estaba mirando una lista, han sacado una nueva lista ahora los sionistas de la categoría de los primeros 20, los 20 antisemitistas más famosos a nivel mundial. Ya tienen una lista y todo de gente que los consideran antisemitistas porque hablan de las cosas que están sucediendo en el Medio Oriente y del genocidio y de todas esas cuestiones, y automáticamente si tienes grandes cantidades, miles de seguidores, eres muy conocido, automáticamente quedas marcado como un antisemitista, un Jew hater. Odia a los judíos y odia a Israel por hablar de las atrocidades que están haciendo esa gente. Que la iglesia obviamente no toca esa área porque la iglesia está metida adentro del sionismo hasta los tuétanos. Porque como es el pueblo escogido de Dios, como vas a hablar del pueblo escogido de Dios, Dios te va a maldecir si tú hablas de su pueblo. Ese es el evangélico tradicional dispensacionalista. Por eso, ayer el lunes lo mencioné en la escuela, después que terminemos las sesiones que estamos haciendo, la próxima que vamos a empezar es el dispensacionalismo. ¿De dónde salió? El futurismo, que es igual. ¿Quién fue John Nelson Darby y C.S. Scofield, que fueron los fundadores principales del dispensacionalismo hace 200 años atrás? Y vamos a empezar a tomar varias clases, varias lecciones sobre descubrir qué es lo que es el dispensacionalismo, que es igual que el futurismo. Eso es una doctrina del sionismo. Esa es la doctrina del Israel natural ahora, que no es el Israel, siempre lo he dicho, no es el Israel de antes de la Biblia, sino el de ahora, que es sionista. Y vamos a estar tocando esos puntos importantes porque son cosas que el que tiene oído para oír, que oiga. No toda persona va a reaccionar y va a oír, pero hay gente que sí tiene oído y sí está prestando atención. Y van a reaccionar y a despertarse
de las cortinas de humo que hay hoy específicamente en esta área, el judío, la masonería judía que hay hoy, que es el sionismo, y está metida en la iglesia hasta los tuétanos. Es raro, escucha, no te digo que no es posible, sí, porque conozco algunos, pero es raro en la mayoría encontrar la iglesia evangélica que no sea sionista y pro Israel, pro judío. Aunque no entiende mucho qué es judío, qué es Israel y todo lo demás, pero bueno, eso es lo que le han dicho y eso es lo que se cree. Y como no estudia mucho ni profundiza, por ahí va. Alabado sea el nombre de Cristo. Gracias, Pastor Juan. Poderoso, Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 13. Esto se va a tomar, como he dicho, llevamos ya 20 años en el asunto, no es de ahora. Lo que pasa es que ahora hay un despertar más profundo porque las redes sociales no están totalmente controladas, aunque va a llegar a ese punto. Pero estaba diciendo el Netanyahu los otros días que la gran pérdida que están teniendo en los Estados Unidos de gente que ya no aporta ni simpatiza con el Israel genocida del Medio Oriente es por la causa de las redes sociales. Por eso fue que compraron TikTok, por eso es que tienen control de Facebook, Instagram, TikTok, X y todas las redes sociales habidas y por haber para bombardear con su propaganda. Y aún a la iglesia, escucha lo que le digo, la cantidad de gente en la iglesia, la gran mayoría, que son sionistas en sus doctrinas y en sus conceptos. Alabado sea el nombre de Jesús. Saludos por ahí, Lorena Villegas, allá hasta Chile. Igualmente para ustedes, abrazo a los que mandan los saludos, abrazo por ahí a los que se conectan, en el nombre poderoso de Jesús. Denos chance porque esta pregunta fue lo que me hicieron ayer, parte de lo que me estaban... ¿Quiénes son los ismaelitas? ¿De quién habla Pablo en Gálatas 4? ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? ¿Quién es hoy en el nuevo pacto el pueblo escogido de Dios? Ese es un dilema, hermano, pero le estoy hablando, ese es más grande que Goliat. Ese es más grande que Goliat. Así como lo oye. Entonces quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, pero mirar algunas cosas. Porque vuelvo a repetir, ayer me provocó esa pregunta y lo importante de estar preparado. Porque hay que estar preparado. Hay cosas que la gente no la habla porque no está preparado. Está atemorizado, está mal indoctrinado, está confundido, tiene temor a equivocarse, tiene temor que Dios lo vaya a maldecir. Hasta ese punto ha llegado la ignorancia. De que Dios te maldice si tú no apoyas el genocidio. Que es justificable el genocidio, la destrucción, guerras y todo lo demás. Y la corrupción y la violación y todo lo demás es justificable porque son pueblo de Dios. Y de todas maneras Dios los va a salvar. Entonces, ahí la pregunta que tenemos que hacer no es ¿cuándo es la salvación? En el dispensacionalismo, después que se vaya a la iglesia de la tierra, que va a ser raptada, ¿okay? Entonces se van a salvar los judíos. Y el que no está salvo ahora va a tener un purgatorio, es lo que llamo, que es lo que estoy... escribiendo, poniendo las pautas sobre el libro, uno de los libros que voy a escribir que se llama Las mentiras del purgatorio evangélico. El evangélico tiene también su purgatorio, como lo he dicho en otras ocasiones, igual que el católico. El evangélico en su doctrina dispensacionalista tiene, el judío lo tiene en el purgatorio evangélico porque se va a salvar un día, porque como es pueblo de Dios, Dios lo va a salvar de todas maneras. No importa que sea con Cristo, sin Cristo, en el futuro, como sea, pero se va a salvar. Y esa es la doctrina del evangélico dispensacionalista. Porque Dios lo va a salvar a todos porque son judíos. Pero ese no es el evangelio de Cristo. Esa es la doctrina evangélica que fue influenciada por Nelson Darby y C.S. Scofield cuando empezó el dispensacionalismo hace 200 años atrás. El evangelio siempre ha tenido una demanda en el presente. Por eso te encuentras a Jesús hablando lo que les habló. Estoy sacando escrituras específicas en detalle de los comentarios de Jesús y del comentario de los apóstoles. Estoy en el libro de Juan, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Cuando Jesús le dice, ustedes no creen en mí, en sus pecados morirán. Porque Moisés habló de mí.
Los salmos hablaron de mí. Los profetas todos hablaron de mí. El centro del antiguo pacto no era un pueblo. El centro del antiguo pacto era el Salvador. Porque la redención no venía por la raza, la redención no venía por un reino terrenal, la redención no venía porque tú nacieras de una tribu, de cualquiera de las 12 o las 13, como dicen otros. No, la redención y el centro del antiguo pacto fue el Cordero. El Cordero, cuando llegó el momento de las plagas, escucha este voltaje, cuando llegó el momento de las plagas, la raza que eran, las tribus que pertenecían, estando Moisés en el panorama y todo lo que había de reino terrenal, no los iba a salvar de la muerte. Porque si eso lo hubiera salvado de la muerte, el Señor nunca le hubiera dicho que mataran el cordero y pusieran la sangre en el dintel. Pero eso no es lo que enseña la iglesia cristiana evangélica. Por eso es importante estudiar lo que te han enseñado y lo que tú crees como popular. Nunca lo popular tiene la verdad más profunda. Vuelvo a repetir, ¿qué sentido tiene si esa gente eran pueblo de Dios? Que por raza, por etnia, que es lo que se predica hoy en la iglesia evangélica, esa gente se va a salvar porque son descendientes de judíos, porque son el pueblo de Israel, porque es la tierra prometida. No, la tierra prometida no es ningún pedazo de tierra en el Medio Oriente. La tierra prometida desde el Antiguo Testamento, más aún en el Nuevo, es una persona que se llama Jesucristo. Esa es la tierra prometida. Igual que el descanso. El descanso y la salvación no lo da ningún día, ni el Shabbat, como le dicen en hebreo. No. El descanso, el día de descanso del antiguo representaba el descanso que iba a traer el Mesías cuando fuera a la cruz. El único descanso que trae es tener la eternidad segura en Cristo Jesús. La salvación en Cristo es lo único que es el verdadero descanso. Alguien piense lo que le acabo de compartir. Saludos por ahí a los que se van conectando. Mande el saludo de a dónde se está conectando. Gracias, Victoria. Las mentiras del purgatorio evangélico las vamos a hablar porque el evangélico en su doctrina tiene un purgatorio para salvar al pueblo escogido de Dios en el futuro. Porque como Pablo dijo que iban a ser todos salvos, pero aguanta, y hay mucha tela que cortar. Pablo dijo que no todo Israel... porque fuera Israel iba a ser salvo, solamente un remanente. Y el remanente que habla Pablo que va a ser salvo tiene que ser por Cristo, porque Cristo es el único camino de salvación. El día que usted oiga a alguien decirle que alguien se va a salvar fuera de creer en Cristo, no le crea esa mentira porque te está predicando un evangelio que no es verdadero. Vuelvo a repetir, el día que usted oiga a alguien decir que se va a salvar por ser judío, por ser israelita, por ser hebreo del Medio Oriente, por ser chino, por ser palestino o cualquier otra raza terrenal, lo terrenal, Jesús dijo, lo terrenal no sirve para nada. Eso fue lo que habló Jesús. Jesús dijo, la carne no aprovecha para nada, porque el reino no se entra en el reino por carne ni sangre. Quiere decir que ni tu raza, ni tu etnia, ni tu tribu, ni nada de eso te va a poder entrar en el reino, excepto en la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo. Si usted oye otro evangelio, no lo crea, ni pierda tiempo oyéndolo, porque ese no es el evangelio de Cristo. El único evangelio que salva es el de Cristo. La fe en Jesucristo es lo único. Ahorita vamos a estar, y si no me da tiempo hoy, será mañana, para los versículos que estoy sacando específicos de los comentarios de Jesús, confrontando a los judíos, confrontando a los fariseos, confrontando a los saduceos, confrontando a los doctores de la ley. Y tenemos que seguirle dando a ese punto, porque si no, no se le va a abrir el entendimiento. Al menos es mi tarea, como el programa que tenemos es de enseñanza. Pues así como fui liberado yo un día, un montón de gente que me conoce han sido liberados también por las enseñanzas. Eso no me lo habían dicho, eso no me lo habían enseñado. Que hay gente que no quiere tocarlo tampoco, porque sabe que va a perder audiencia. Lo van a dictar de Jew hater, lo van a dictar de antisemita, lo van a dictar de odioso de judío, odioso de Israel, lo van a dictar de hereje, cualquier cantidad de cosas. Tiene que estar preparado para aguantar el voltaje. Me ha tomado 20 años llegar a este punto, siempre lo he dicho. No se crea que eso fue de ayer, porque salieron ahí unas cuantas noticias y está la gente protestando del genocidio de Palestina. Entonces, hace 20 años que yo vengo enseñando eso, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Saludos por ahí, Daniel Orellana, pónganos desde dónde se conectó. Hermana Sandra, saludos por ahí en el YouTube.
Bendiciones allá hasta Córdoba. Abrazos. Así que vamos a mirar la alegoría del apóstol Pablo, que fue alguien que tenía una autoridad para hablar de eso tremendo, porque en el libro de Corintios se identifica como judío de judíos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. El hombre venía de toda esa cuna terrenal. Pero vuelvo a repetir, la tierra prometida no era un pedazo de tierra, que es lo que están peleando ahora, y por eso han vuelto otra vez con la guerra de Irak, porque el Trump quería echarse para atrás, quería negociar. Y el estilo del chantaje que usan esta gente, le dijeron, la carpeta de Epstein todavía está cruda, tenemos mucho más que sacar. Al tiro volvió Trump otra vez a bombardear Irak. ¿Por qué? Porque hay que conocer la agenda. Por eso este libro tienes que leerlo y conocerlo. La agenda del gran Israel. Y para llegar a lograr lo que ellos quieren del gran Israel, hay que destruir a todas esas naciones que están alrededor de ellos. Uno de los principales líderes de la masonería habló de 3 guerras principales que se iban a dar. Esta ahora es la tercera, la que están comenzando ahora. Que puede propagarse y llegar a un punto que definitivamente no hay otra forma de poder escapar si Dios no interviene. ¿Por qué? Porque la capacidad nuclear que hay ahora, ahí mismo en ese estado genocida de Israel, que tiene más de 350 bombas nucleares, que por eso fue que a Kennedy lo despacharon, porque empezó a oponerse a la fabricación de bombas nucleares y no querer ser parte del treaty de declarar todo lo que tienen nuclear. No, eso nunca lo han querido hacer. Nadie alrededor, ni Irán, ni ninguna de esas naciones puede tener armas nucleares, porque esa es la excusa por la cual supuestamente están destruyendo a Irán. Mentira, es por todo un plan de economía. Es por un plan de querer controlar, como siempre lo han hecho, controlar la economía del mundo. Eso no tiene que ver con la cuestión de bombas nucleares, eso es una mentira del diablo. Eso ya lo sabe, porque en las redes sociales todo se está conociendo. Es un plan satánico del diablo. Y por eso ellos sí pueden tener 350 bombas nucleares, porque son pueblo escogido de Dios. Y esas bombas las pueden usar, y la iglesia evangélica con su doctrina dispensacionalista va a decir, no, eso fue de Dios, que le metieran la bomba a Gaza, que le metan la bomba a Irán, que le metan la bomba a Irak, que le metan la bomba ahora a Libia, y que acaben con toda esa gente, porque esos son los malos, los ismaelitas, y estos son los descendientes de Isaac. Esa es la doctrina de la iglesia evangélica, por si usted no lo sabe. ¿Ok? Para que lo considere. Saludos por ahí, Irene, hasta Tumbes. Por eso es que hay que estudiar. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendiciones grandes ahí a todos los que se van conectando en el YouTube. Compártalo. Y présteme atención, porque este punto es clave. Este punto es clave para entender lo que Pablo quiere explicar aquí. Está en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Decidme los que quieren estar bajo la ley. No hay mucha claridad en todo creyente evangélico en la diferencia o reconocer lo que es la ley. ¿Y qué es lo que implica toda la cuestión de la ley? Gran parte de la iglesia está mitad ley y mitad gracia. Y cuando la mezcla se vuelve desgracia, porque la ley no la puedes mezclar. Cada vez que tú cojas cualquier cosita de la ley y la quieres meter adentro de la gracia, desgracia la gracia. Porque la gracia no puede mezclarse con la ley. Jesús dijo, no mezcles, no eches el vino nuevo en cuero viejo, hablando de la ley. No vayas a pegar un pedazo de tela nueva en un pedazo de tela vieja, porque la va a ripiar, no puedes mezclarla. Ahí es donde está Satanás metido en las doctrinas de muchos creyentes y mucha iglesia evangélica. Tiene mezcla de ley con gracia. No ha tenido una buena explicación. No se le ha revelado la liberación de la ley. El por qué dice en Gálatas 3:13 que Jesús fue colgado en el madero, ¿ok? Escucha, déjame leérselo porque es importante. Y ahí es donde hay que invertir tiempo en la enseñanza. Por eso que estos programas no pueden ser rápidos, porque la enseñanza es lo que le puede abrir el entendimiento a alguien, no necesariamente la prédica. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Quiere decir que había una sentencia de condenación a base de la ley, porque la ley señalaba la incapacidad del hombre poderse justificar por ella. Por eso Cristo vino bajo la ley, Gálatas 4, y cumplió lo que estaba en la ley para poder traer la manifestación de la verdad, que es la gracia. La gracia es la única verdad del nuevo pacto. En el nuevo pacto no hay ley. En el nuevo pacto hay un nuevo corazón que tiene marcados los principios de Dios y una mente que se está renovando, si está estudiando y está aprendiendo en discipulado. Alábalo si puedes. Alguien póngamelo por ahí. Bendiciones, Aide. Un abrazo fuerte allá hasta Miami. Así que no se puede mezclar un poquito de ley y metérselo a la gracia. No. ¿Por qué? Porque la ley no justifica a nadie. Lo que justifica es la obra de Cristo, la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Alabado sea su nombre. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído, ¿No habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y uno de la libre. Pablo dice que esto es una alegoría. Quiere decir que tienes que prestar atención cuando está hablando de la esclava y la libre. ¿Quién es la esclava y quién es la libre? La esclava es todo el que está bajo la ley, todo el que practica la ley. Por eso tú ves que la gente hoy, aquí tengo el video, te lo puedo mostrar. No es cuestión de cuento, lo he mostrado en otras ocasiones, pero creo que lo tengo por aquí también, aunque no lo preparé. No, y el otro voltaje para... Si suéltate bombazo. Shabbai, Samaya Kanda, Soka Bibi Biribi. Vaya, ahí tiene, para los fanáticos. Ahí lo tiene, los fanáticos del Coliseo que estuvimos hablando ayer. Ahí lo tiene, mire. En la muralla de los tormentos con el gorrito. Pero escucha, ese no es el único. Tú dijeras, bueno, ese varón ni está convertido, ese ni conoce, pero ese es masón. Ese está con el sionismo y es la masonería. Porque el fútbol está controlado por la masonería. Oye, si usted no lo cree, a mí no me interesa. Le digo, si usted no entiende, pues tiene que estudiar y profundizar más. Pero mire quién está ahí. Ahí está el Messi. ¿Cómo lo ve? ¿Se cree usted que el director de la FIFA, que eso no están en complicidad todos unos con otros? ¿Se cree usted que esta gente no son los que controlan todo lo que va a suceder? ¿Usted se cree que, como lo dije ayer, las ceremonias que hicieron en la apertura del fútbol ese, usted se cree que eso fue nada más un invento de alguien que... Usted sabe toda esa coreografía, todo lo planeado, todo el teatro, todos los pactos, lo que representan, el orden satánico, el ojo, todos los detalles. ¿Usted piensa que esa apertura del fútbol, eso fue porque no tenían nada más que hacer para entretener al público? No, esa es la práctica del comienzo del Coliseo. ¿A quién se le va a entregar todo esto? Y lo que esto va a afectar espiritualmente a aquellos que todavía no se les ha revelado, no se han despertado y siguen pegando gritos y viendo todo lo que sucede en el Coliseo. Y ahí está gran parte del cristianismo. Tócale al latinoamericano, aquí a lo mejor en los Estados, bueno, aquí también hay que decirlo así, tócale al latinoamericano la pelotita en el pie y yo le voy a decir hasta cuándo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo estuve ahí. Por eso se lo estoy diciendo. Pero estaba mirando un video hoy cómo se limpiaban con la gallina en la cabeza, cómo se pasaban la gallina por arriba. No en la brujería, como lo he visto yo en otras ocasiones. Por ahí tengo el video, pero no lo separé hoy. Mañana, si Dios me permite, mañana está en el programa. Mañana lo vamos a sacar para que vea pasándose la gallina por la cabeza y haciéndose limpieza. Porque como no hay todavía la vaca roja, ni el templo, ni el sacrificio donde pueden hacer todos esos rituales, pues se están limpiando con gallinas, igual que los santeros, igual que los brujos. Alabado sea el nombre de Cristo. ¡Qué bombazo! Los que están conectados por ahí, déjenme saber si todavía está ahí o se fue, o si está pensando conmigo, si está oyendo, si está entendiendo
Si tiene alguna pregunta o algo por ahí que no entiende, y puede ponerla ahí en el chat y a lo mejor le podemos ayudar para que entienda. Esto no se va a quedar ahí, esto va mucho más profundo. Presta atención, esto va a ir mucho más profundo. De todo esto, el que pueda entender y pueda zafarse y pueda salirse de esa influencia, va a ser el que va a ser el remanente, que es el que va a ser profundamente perseguido. Porque no va a ser toda la iglesia la que va a ser perseguida. No. ¿Por qué? Porque hay la mayor parte de la iglesia que es sionista y es pro Israel, pro judío y pro genocidio y pro todo lo demás. Aunque no lo digan, pero el silencio habla de la complicidad o la ignorancia. Entonces no toda la iglesia va a ser perseguida, menos la de aquí de los Estados Unidos. En Latinoamérica está habiendo un zarandeo por muchas cosas. Alabado sea Cristo. Gracias, Pastor Max. En Latinoamérica ha habido mucho más marcado la izquierda del comunismo y la derecha de un supuesto capitalismo. Pero la cuestión es que ahora está resurgiendo en Latinoamérica un capitalismo diferente, porque es un capitalismo sionista. Por eso tú ves que todos los presidentes que están entrando, como el que acaba de entrar en Colombia ahora, como la Keiko que acaba de entrar en Perú, como el Milei, ahí tengo el video llamando a la Keiko para felicitarla. Eso es cuestión de la derecha. Y yo digo esto, no se ofenda porque no es mi intención ofenderlo, solamente provocarlo. Si usted todavía siendo creyente, siendo hombre, mujer de Dios, más si es líder, y usted es de izquierda, de derecha, es que usted todavía no ha entendido el voltaje. Así se lo digo tipo Tony Santos, usted no ha entendido el voltaje. Usted no ha entendido el voltaje. Si usted todavía está metido en la política pensando que es la derecha y la izquierda la que va a salvar a tu país, la que va a cambiar tu pueblo, la que va a mejorar tu nación, usted todavía no ha entendido el voltaje. No ha entendido. A quien se lo digo porque yo un día estuve así y no lo entendía. Esto no es ni de izquierda ni de derecha. Esto es de un sistema que se llama el anticristo, que es donde está metido el sionismo, y por eso tú ves que está resurgiendo en Latinoamérica. ¿Qué tú crees que sucedió ayer y antier en estos últimos 3 días? Están metidos ya los soldados sionistas del Mossad en Venezuela. Por eso es que tú ves que ha sucedido lo que ha sucedido en Venezuela, porque no es solamente el petróleo, es muchas cosas más que tiene Venezuela de riquezas que la necesitan para la inteligencia artificial. Milei ayer firmó un decreto entregando 100,000 hectáreas para 300,000 colonos, ¿ok? Judíos que vienen a entrar a Argentina, a la Patagonia. El pueblo se está reventando de hambre, de miseria, de cualquier cantidad de cosas en Argentina, pero tiene que entender lo que está sucediendo. Todo esto es la patraña de este tiempo, de lo que va a surgir. Por eso que tú ves que los Estados Unidos está como está también con Trump, vendidos al sionismo. Tienen que hacer lo que ellos digan, porque los tienen chantajeados. Y si usted no lo entiende, escuche lo que le voy a decir. La iglesia también está chantajeada y engañada. Por eso Pablo saca esta enseñanza muy poderosa y dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Quiénes son los de la esclava? ¿Ok? Que más adelante lo identifica con el nombre. Cuando lleguemos ahí vas a ver lo que dice, ¿ok? Del nombre. Poderoso ese voltaje. Uno era de la esclava y el otro de la libre. Gálatas 4:23 dice, pero el de la esclava nació según la carne. Todo judío, israelita, hebreo, palestino, musulmán, chileno, peruano, cubano, toda igual que Nicodemo, está nacido en la carne. Si está nacido en la carne, no es parte del reino, porque para ser parte del reino tienes que nacer del Espíritu. Por eso Pablo habla que uno fue nacido de la esclava y el otro de la libre. Versículo 23. Escucha, pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre salió en virtud a la promesa. La promesa se le había hecho a Isaac. Versículo 24. Lo cual es una alegoría. Pues escucha esto, estas mujeres son los 2 pactos. Ahí está el detalle. El que no entiende los 2 pactos no va a entender lo que yo estoy enseñando.
Estos son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Por eso es que tú ves que el que viene de la carne, para aceptar a Cristo, tiene que salir de la carne. Y tiene que nacer de nuevo como Nicodemo, sea judío, israelita, chino, palestino, italiano, de cualquier raza. El que viene de la carne, escucha, el que viene de la carne, dice Pablo, las dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Por qué tú crees que Pablo lo está hablando así? Porque Pablo estaba viniendo confrontando a los Gálatas. Desde el capítulo 1 venía confrontando a Pedro y a los Gálatas. En el capítulo 3 le dice: ¿quién os hechizó? Ustedes han querido volver al monte Sinaí. Por eso Pablo en el 4 se toma el tiempo para explicar todos estos versículos, desde el 21 hasta el 31. Dice: estos son dos pactos, uno es de la carne, escucha, pero el de la libre en virtud a la promesa, lo cual son dos alegorías. Son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. El del Sinaí, que es el del pacto antiguo, el que no acepta a Cristo, el que viene de cualquiera de las tribus, que esas tribus se desintegraron todas. La tribu de Judá, hay una referencia en Juan 4 porque el Mesías viene de la tribu de Judá a salvar. Por eso dice que la salvación viene de los judíos. Porque Jesús era judío de la tribu de Judá. No porque ahora, para que el creyente sea salvo, lo tengan que injertar en un judío o lo tengan que injertar en una nación física. No, eso es una mala enseñanza. Tú no ves que la salvación es solamente por fe. El injerto tiene que ser en la vid. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis. Quiere decir que todo el que está separado de él está muerto en el Sinaí. Viene del nacimiento del pacto de la carne. Ese no tiene vida. Por eso Jesús dijo: si vosotros me rechazás a mí, vosotros no tenéis vida. Para tener vida, tenés que tenerme a mí. La única sangre que te puede quitar la maldición del pecado y darte vida eterna es mi sangre. Si tú me rechazas a mí, a Cristo hablando él, si tú me rechazas a mí, mi sangre no te cubre. Por eso les dijo en Juan 8:24, estaba leyendo hoy: vosotros moriréis en vuestros pecados porque me estás rehusando creer en mí. El que no cree en mí no tiene vida en él. Solamente el que cree en mí tiene vida. Pero para el evangélico tradicional, dispensacionalista, ese no es el caso. Porque le han hecho creer que el judío puede tener vida sin estar en Cristo. Una mala enseñanza. Por eso tenemos que traer estos puntos para que se estudien. ¿Ok? El cual dice el monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Y Agar tuvo un hijo, que fue Ismael. Quiere decir que el que es judío hoy, el que es palestino, el que es hebreo, el que es israelita, ese, si no está en Cristo, ese viene de Agar. Ese viene de la carne. No tiene ningún beneficio en lo absoluto de heredar nada si no acepta a Cristo, porque es por fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y dice que los que son de Cristo, la simiente de Abraham son los que creen, los que están en Cristo. Gálatas capítulo 3, si alguien me lo puede postear. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Versículo 25. Agar es el monte Sinaí en Arabia. Corresponde a la Jerusalén actual. Entendemos que Pablo aquí está hablando 2000 años atrás. Pablo está hablando de una Jerusalén que en el tiempo que fue escrito esto, Pablo todavía no había visto el año 70. Posiblemente, según se dice, que Pablo empezó a escribir entre el año 60 y el año 64 después de la resurrección de Cristo. Jesús había profetizado que esa Jerusalén no iba a quedar piedra sobre piedra en ella, que iba a ser convertida en tierra de chacales, porque había un juicio que Jesús la soltó para que se cumpliera en el año 70. Y eso está a través de la historia, más que escrito a través de la historia, de 1,5 millones de gente judía, israelitas y todos los que habían ahí que los asesinaron, en ese tiempo del año 70. El cumplimiento de la profecía que Jesús dio. Pablo está hablando de aquella Jerusalén que era la terrenal, Esa Jerusalén era de los esclavos. Dice que esta Jerusalén era la de abajo. Corresponde a la Jerusalén actual, ya que está junto con sus hijos, en esclavitud. Por eso Jesús decía: el que quiera salir de la esclavitud de la ley, de su raza,
del racismo, de la superioridad de raza. Por eso tú ves esa actitud que ves hoy en esa gente, que a los palestinos les dicen que son animales, no tienen derecho a vivir, ni los niños. Estaban dando el testimonio ayer de una familia que le metieron una bomba en la casa, mataron a los 10 niños en la casa, la madre que estaba embarazada, le metieron un tiro, estos son los soldados del ejército israelita, le metieron un tiro en el vientre y le metieron un tiro en el seno a la madre, no en la cabeza. Le metieron un tiro en el vientre para matar a la criatura que estaba embarazada y le metieron un tiro en el pecho, en el seno. ¿Cómo lo oye el voltaje? Ese es todo el que está en esclavitud. Eso no tiene ni un átomo de la naturaleza de Cristo. Ese es un esclavo bajo maldición. Está el pueblo judío bajo maldición. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Déjame leerte el versículo. Escucha lo que dice este versículo. Esto es un voltaje serio, pero tengo que leerla. Que la gente, tú le dices cualquier cosa en su religiosidad, le dices cualquier cosa del pueblo judío, o le dices cualquier cuestión de los paradigmas que tiene, y cuando lo mencionan no sabe. Le puede dar hasta miedo si tú le lees lo que la Escritura dice. Escucha, ustedes, hermanos, déjame leerle lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Ok? 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Está el pueblo judío, está el Israel natural, ese pueblo, esa tierra donde está el genocidio, la masacre, el derrame de sangre. ¿Están bajo maldición? ¿Seguro? Claro que está bajo maldición. Lo único que puede redimir la maldición es la sangre de Cristo. Y el que no confiesa a Cristo no puede tomar ventaja de su sangre. Por eso Pablo habla y menciona estos detalles. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Versículo 14. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a mano de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Estos mataron al Señor Jesucristo, como también mataron a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. ¿Qué tú le dices a ese versículo a un dispensacionalista, a una persona que no entiende el nuevo pacto, que tiene metido la enseñanza evangélica de Nelson Darby y de Scofield? ¿Qué tú le dices a ese versículo cuando tú le dices que la ira de Dios está sobre ellos? ¿Seguro? No es notable que la ira de Dios. No, pero es que no digas eso. Mire cómo son millonarios. No ves que tienen todo el dinero del mundo, como Dios los prospera. Pero ¿cómo tú le vas a acreditar el dinero a que es Dios el que se lo está dando? ¿En qué mente cabe eso? En una mente pobre, en una mente con capacidad limitada, como le dijo Jesús. A ustedes todavía no les puedo hablar algunas cosas porque la capacidad que tienen no les aguanta. El chip que tienen no les aguanta, hay que quitarle un montón de vendas, porque el tradicional evangélico acredita que todo lo que es dinero es que viene de Dios. Y como es judío, pues ese está bendecido por Dios. ¿Cómo? Entonces el versículo dice que la ira de Dios está sobre ellos. Ese versículo hay que sacarlo de ahí para el evangélico. El evangélico dispensacionalista, el que es sionista, merita mencionarlo claro. Es dispensacionalista y sionista porque eso es lo que cree. El futuro de la restauración de ese pueblo volvió a su tierra, van a tener un gobierno un día y Jesús va a reinar de Jerusalén. Esa es la doctrina del evangélico, pero esa es la doctrina del Kabbalah y del Talmud. Si tú lees y estudias la doctrina del Talmud, que era lo que ellos querían hacer a Jesús rey en aquel tiempo, y querían establecer a Jesús como rey desde aquel tiempo, hace 2000 años que él estuvo aquí. Y cuando él se escabulló y se fue de entre ellos, dijo: mi reino no es de esta tierra, no inventen que mi reino no es de aquí. Alabado sea su nombre. Yo creo que alguien está pensando: ¿estamos todavía por ahí conectados? O alguien me manda ahí, aunque sea una mano en la cabeza, que está pensando.
Toda esta mala enseñanza que se ha creído por 200 años ha sido porque han habido malos predicadores, malos profetas. Yo fui uno, ignorante, hablando de un Jesús que no conocía, hablando de un montón de cuestiones que tú puedes sacar de un versículo ahí e inventar toda una doctrina, inventar a un montón de seguidores como lo hacen los adventistas, como lo hacen los mormones, como lo hacen los testigos de Jehová, y usan la Biblia. Pero no entender el corazón del autor y no entender la explicación de que hay dos pactos y que él vino a cumplir uno que quedó obsoleto. Completo, ese quedó obsoleto. Y todo lo que practicaron quedó obsoleto también. Jesús acabó con todo. Jesús acabó con templos, acabó con sus prácticas, acabó con la sinagoga, acabó con el sacrificio de animales. Jesús lo acabó con todo ese sistema. Jesús lo clavó en la cruz. Por eso es que odian tanto hablar de Jesús, porque Jesús se los desarmó todo ese sistema. Y él dijo, nada de eso los va a poder salvar, nada de eso. O sea, el que no cree en mí, olvídese que nada de eso lo va a poder entrar en el reino. Ese fue su mensaje. Ese fue el mensaje de Pablo. Por eso fue que lo persiguieron, lo apedreaban, lo querían desaparecer. Alabado sea su nombre. Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que está junto con sus hijos en esa esclavitud. Versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Por qué es libre? Porque esa Jerusalén nació en Cristo. Es libre, pues está escrito, regocíjate, estéril, tú que no das a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Escucha, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa, los que estamos en Cristo. Porque Pablo viene hablando en el capítulo 3 de Gálatas que solamente el que estaba en Cristo podía ser descendiente de Abraham. Abraham que tuvo la relación con Sara y produjo un Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Y dice Pablo en esta enseñanza, nosotros somos, escucha, los hijos de la promesa de Isaac. Como los hijos de la promesa, 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Escucha, esto Pablo lo escribió hace 2000 años. Ese ahora se refería a la hora de cuando Pablo lo escribió hace 2000 años. Ahora ese ahora es más grande que lo que fue en aquel tiempo. Porque ahora esa doctrina del Ismael está metida adentro de la iglesia, que son los de la carne, que van a perseguir a los del Espíritu. Por eso es que va a ser solamente un remanente. Porque la persecución no viene solamente del sionismo afuera, del gobierno, de Milei, de Donald Trump. No. La persecución del sionismo va a venir también de adentro de la misma iglesia, por creyentes, pastores, doctrinas que son sionistas. Y cuando tú le digas, yo no vengo de Ismael, yo vengo de Isaac. Y si vengo de Isaac, Abraham, dice la Gálatas, y Pablo lo enseñó, que tienes que estar en Cristo para ser descendiente de Abraham. No hay otra salvación. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Versículo 30. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Échala fuera. Porque no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No puede heredar el que está en el pacto antiguo. Acuérdate que él empezó diciendo en el 24, estos son dos pactos. El del pacto antiguo es el ismaelita. El que no conoce a Cristo, el que no acepta a Cristo ni lo quiere aceptar, que no acepta que el Mesías ya vino. Ese viene de Ismael. Ese es el judío natural de ahora, que la mayoría no son inclusive de la tribu de Judá. La mayoría son judíos que vienen de la parte este de Europa, que son los askenazis, los házaros, que vienen de la parte de Rusia, de allá arriba, de esa área, de Polonia, de Ucrania. Esos no son de la tribu de Judá. No tienen un átomo de la etnia de la tribu de Judá. Por eso es que no se pueden hacer un examen de ADN en ese Israel. Porque el Benjamín Netanyahu es Benjamín Neotolowski y tiene un apellido que viene de esa gente de allá arriba, de ese imperio de allá arriba, de los askenazis.
No son judíos de tribu. Y aunque sea judío de tribu, no les sirve de nada si no acepta al judío de judíos en aquel tiempo de la tribu de Judá, al Cristo de la gloria. Su raza no lo va a salvar, porque entonces hubiera salvación para Ismael en la carne y hubiera salvación también para Isaac, el hijo de la promesa. No, el ismaelita tiene que salir de la carne y entrar en el espíritu por la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo se tomó todo el capítulo 3 de Gálatas para hablar bien claro en el capítulo 3, versículos 7 y 29. ¿Quién era un descendiente de Abraham? ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo. ¿Cómo vas a ser salvo sin aceptar la simiente de Abraham? Por eso vuelvo a repetir, la importancia de entender que el evangélico tiene un purgatorio también donde mete al judío, a Israel, al hebreo, a todos los que son los escogidos de Dios, los mete en ese purgatorio y se van a salvar en el futuro, aunque se muera hoy. ¿Cuál Biblia vos estás leyendo? Cuando dice Romanos 10 que si hoy su palabra, no endurezca tu corazón, porque la salvación es hoy en Cristo Jesús. Si vos no crees hoy, Tato, saludos grandes por ahí, ¿por dónde andas? Si vos no aceptas a Cristo hoy y te mueres, ¿vos te crees que te vas a salvar? ¿O vas a ser herencia de Isaac por ser judío? Estás equivocado. ¿Por ser israelita? Menos. Porque israelita podía ser cualquiera. Israelita podía ser cualquiera. Dios no está levantando un reino en un pedazo de tierra. La tierra prometida en Canaán, eso era sombra, es Cristo hoy. Nadie tiene nada prometido de tierra si no está en Cristo. No es un gobierno terrenal, hermano, es un gobierno espiritual. Alabado sea el nombre de Cristo. Gracias, hermana, gracias por apoyarnos en oración. Gracias por los que nos consideran. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Versículo 31, de manera que, hermanos, escucha, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nadie puede ser de la libre fuera de Cristo, porque si no teníamos que decir que el viejo pacto se salva cualquiera que guarda la ley, que guarda 616 mandamientos. No, nadie se puede salvar por guardar mandamientos. Quedaría totalmente nulo la salvación por la fe en Cristo. La sangre no es por prácticas terrenales. La sangre es porque crees en Cristo. Su sangre es la que te santifica, te justifica, ¿aló? Y te redime. Redención, justificación, ¿aló? Eso solamente le puede dar la sangre de Cristo. Santificación, lo único que te hace santo es la sangre. Santificación, redención y justificación. Solamente la sangre del Cordero. Shabbat. Gloria a su nombre. Gálatas 4, del 23 al 31. Gálatas 3. Gálatas insensatos. Eso hay que decírselo también a los evangélicos en su mayoría, porque yo fui uno. Tony Santos, insensato. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Dice otra. Esto es brujería, por eso estamos hablando de la brujería. Esto es brujería. El judaísmo es brujería. El judaísmo es la masonería. Las prácticas del judaísmo, por eso es que se pasan la gallina, igual que cuando yo estuve en la santería. Son prácticas luciferanas. Son prácticas del ocultismo. Ya. El que dice que es cristiano, que viene del judeo-cristianismo, no va a estar equivocado. El cristianismo no tiene que ver nada con judeo. El cristianismo es una criatura nueva que nació de Cristo. Efesios capítulo 2, nació una criatura nueva que viene de judío o de gentil, pero es una criatura nueva en Cristo. Cuando viene una criatura nueva en Cristo, se pierde todo lo que viene de tu raza natural. Eso se queda fuera. ¿Por qué? Porque carne y sangre, herencia, raza, etnia, nada de eso entra en el reino. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Estoy viendo del 4 ahora al 3 para que oiga Pablo luchando con esta gente que la brujería lo fascinó. El judaísmo tiene brujería profunda de la masonería metida adentro, si usted no lo sabe. Esa estrellita que usted ve ahí, que los evangélicos tienen en su iglesia, que se le ponen en el cuello, que la tienen en la bandera, usted tiene que estudiar este libro, lo tiene que estudiar. Si no lo tiene, escríbame al WhatsApp para ayudarle a que lo consiga, para que estudie. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó para, escucha, no obedecer a la verdad?
Vosotros que antes, cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Una señal de que alguien nació de nuevo, obviamente porque la fe la puso en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar ahí. Mora el Espíritu Santo en un judío, en un israelita o en un hebreo, por ser judío, por ser israelita. Ahí no hay nada de Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo solamente puede venir por Cristo. O usted me está diciendo a mí que cualquiera que porque sea de raza, de esa etnia, sí tiene el Espíritu Santo. No, está equivocado. Está equivocado, totalmente equivocado. Fundida esa doctrina. Ahí no hay un átomo de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el camino para el Espíritu Santo tiene que ser Cristo. Por eso es que el Evangelio tiene que ser cristocéntrico 100%. Alábalo. Dice Pablo, tan insensatos sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Quiere decir que Pablo está hablando, lo que dijo ahorita en el 4, que lo de la ley, lo de Ismael, lo de la Jerusalén terrenal, lo de el Sinaí en Arabia, Pablo lo está diciendo, es carne. Dice, eso es carne, eso no te va a edificar nada con el Espíritu. Aló, mi alma alaba a Cristo. Llevo 1 hora y 17 minutos y no he parado. Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por eso nadie tiene acceso al Espíritu Santo por ser judío, ni israelita, ni hebreo. Y si vos no tenés el Espíritu Santo, eso es lo único, escucha, esa es una marca que el diablo reconoce que vos sos hijo de Dios. Por eso es que tú ves que cuando aquella gente se pusieron a jugar con los demonios escucha, del sacerdote judío, hijo de Esqueva, agarra este voltaje, y fueron a practicar echar fuera demonios. Los demonios le brincaron encima y le dieron un garrotazo. ¿Sabe por qué? Porque ahí no había Espíritu Santo por ser judío, por ser sacerdote, ni por ser por los hijos de Esqueva. Y los demonios lo garrotearon y lo dejaron desnudo y sangrando. ¿Por qué? Porque por la fe en Cristo es que el Espíritu Santo va a marcar a alguien que es hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Se fueron unos cuantos o se quedaron por ahí, o algunos lo van a ver después. Porque algunos, aunque sea por la curiosidad, van a oír el mensaje, porque Dios te puede llamar aunque sea por curiosidad, hermano. Aunque sea por curiosidad, te va a poner a pensar, te decir, voy a tener que orar más, voy a meterme en 3 días de ayuno, a ver si me puedo liberar de este chukis. Alabado sea su nombre. Tantas cosas había aprendido, dice Pablo, aquel pues que os da el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, por el primer pacto? Como dijo Pablo, acuérdense que estos son 2 pactos, el antiguo y el nuevo, o lo hace por el oír con fe. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que tienen fe, ¿fe en qué? Fe en Jesús, fe en Cristo, en que Él fue Dios encarnado, Dios en carne. Sangre divina, la única sangre que justifica, la única sangre que redime, la única sangre que santifica. ¿Sabe por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham? Por eso tú ves que en Juan 8 cuando los confronta, y ellos le dicen, nosotros no nacimos de fornicación, nosotros tenemos a Abraham como padre. Dicen, no, vosotros no tenéis nada, Abraham, vosotros sois hijos del diablo, vos venís de la carne de Ismael, vos no venís de Isaac. Por eso es que no oyes mi palabra no tiene cabida en ustedes porque ustedes no son de la simiente correcta. Después les dijo en el 44, vosotros sois de la simiente del diablo. Alábalo, candela, el maestro es tremendo. El maestro no tenía parcialidad. No, a ustedes yo lo voy a tratar suave, ustedes tienen otra línea, se van a salvar en otro tiempo porque ustedes vienen de mi tribu. No, olvídate de eso, hermano.
La tribu no, Jesús nunca habló de que su tribu iba a salvar a alguien. Jesús habló, el que no cree en mí no tiene al Padre, el que no cree en mí no conoce al Padre, el que no oye mi voz es porque no es de mi simiente. Y habló de dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente de Dios. Alábalo si puedes. ¿Sabes? Entonces, claro, que los que tienen fe, estos son simientes de Abraham. Versículo 8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿ok? A los que no eran pueblo, Dios de antemano, escucha, de antemano, la buena nueva, le dio de antemano a Abraham la buena nueva diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que tienen fe ¿en qué? Los que tienen fe en Cristo son bendecidos en Abraham. Todo lo que depende, agarra este voltaje, versículo 10, Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Lo dijo Tony Santos. Tony Santos es un Jew hater, antisemita. No. Es que la enseñanza confronta a ese diablo, ese demonio de la carne, ese espíritu satánico de la masonería, del infierno, que tiene a la iglesia confundida. Agarra lo que dijo Pablo, que fue lo que leí ahorita en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Ojo lo que dijo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso que tú ves que esa gente están bajo maldición. Ahí no tienen paz. Ahí no tienen a Cristo, que es el príncipe de paz. Ahí no tienen salvación. Ahí no tienen redención. Ahí están practicando la hechicería cubana, pasándose gallinas y limpiándose con gallos y con gallinas. Están bajo maldición. Claro que sí. Están bajo tinieblas. Claro que sí. ¿Qué Biblia le estoy leyendo yo? ¿Usted tiene una diferente a la mía? Alguien póngame por ahí candela. Candela. Los que dependen de las obras de la ley, los que andan ahí alardeando de que el sábado, de que Moisés, de que las tablas de piedra, de que no sé cuánto. No, olvídese de eso. Hay un nuevo pacto, dijo Pablo, y el nuevo pacto dice: quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, escribiré mis leyes, mis preceptos en ese corazón y en tu mente, y adorarás a Dios a través de la fe, creyendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y ese es el evangelio que predicaron los apóstoles. Alábalo si puedes. Versículo 11. Terminar el 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirla. Versículo 11. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente. Oiga lo que está hablando uno que viene dice israelita de israelita, judío de judío, circuncidado al octavo día, y habla todo, dice: todo eso lo tengo por aceptar a Cristo. Dice, escucha, y que por la ley nadie se puede justificar delante de Dios es evidente, porque el justo por la fe en Cristo vivirá. Oh santo. Es importante enseñar esto, claro. ¿Por qué? Porque enseñándolo a alguien lo va a afectar. Y ya no es uno solo, ni 3, ni 4, ni 5, sino ahora va a ser 7, 8, 9 y 10. Y ahora se va a afectar a otro grupo más. Y el otro va a tener que oír y va a oír, porque el Espíritu Santo va a inquietar en el corazón y va a confrontar esas doctrinas o esa maldición que está afectando a ese creyente. Claro, porque tiene todavía áreas que no están en Cristo. Y así es como se ha expandido el evangelio a través de los años. A alguien se le reveló, como a Pablo, y Pablo, el Espíritu lo inspira a escribirlo y empieza a confrontar la brujería. Eso era brujería. Eso es lo que es el judaísmo, brujería cruda. Oiga lo que le acabo de decir: el judaísmo es brujería cruda. Brujería. Se lo está hablando a alguien que estuvo 7 años en la brujería. Es ocultismo puro, prácticas satánicas, luciferianas, de masonería, símbolos satánicos, derrame de sangre, pedofilia, sacrificio de niños, sacrificios a Baal. ¿Por qué? Porque vienen de Ismael. Están bajo maldición.
Ahí el diablo es su Dios, ahí no es Jesucristo su Dios. El mismo Jesús lo dijo. Yo no estoy poniendo palabras en mi boca. Jesús por su boca dijo, vosotros sois simiente de Satanás. Por eso mi palabra no tiene cabida en vosotros. Candela. Sebacanda. Versículo 12. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que la haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzará a los gentiles, a los que no eran pueblo, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Por dónde? Por en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, en Cristo Jesús. Predica a Cristo. Dije, predica a Cristo, porque eso tiene que tocarle a cualquiera que esté perdido, a cualquiera que sea palestino, hebreo, musulmán, árabe, chino, español. Predica a Cristo, que en Cristo es como único puede venir la bendición de Abraham. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, escucha, un pacto se ha hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice a los descendientes, sino a su descendencia, singular. Como si hablara de muchos, sino como de uno solo. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Nadie tiene acceso en lo absoluto a nada de Abraham y su bendición si no es en Cristo. Quiere decir que esa descendión de Abraham no es de ningún judío, ni de tierra, ni de nada. Y eso que están hablando de que esa tierra la están peleando porque esa tierra se la prometió Dios al padre de ellos, que es Abraham. No. Ninguna de esa gente tiene derecho en lo absoluto a ningún pedazo de tierra. Ninguno. Ningún judío, israelita, hebreo tiene absolutamente derecho a ningún pedazo de tierra. Son colonos. Son colonizadores, usurpadores de tierra. ¿Por qué? Porque esa tierra, el dueño de ella es Jesucristo. Y nadie puede hacerse dueño de nadie, de nada que sea de Cristo. Eso es de Él. El pacto que Dios hizo con Abraham en el antiguo fue condicional. Y por eso fue que lo perdieron todo. Porque no cumplieron ninguna de las promesas. La promesa de Dios la cumplió, que fue enviar a Cristo. El que cree en Él. El que cree en Él tiene derecho de Abraham y no es un pedazo de tierra. ¿Por qué? Porque ahora la tierra prometida y su bendición donde hay leche y miel. En el antiguo pacto se llamaba Canaán, ahora se llama Jesucristo. El que no está en Cristo no tiene ni la tierra bendecida, ni tiene tampoco leche ni miel. Así que el evangélico o el religioso que anda endoctrinado mal diciendo que Israel es tierra bendita y que Israel es pueblo de Dios, usted no sabe lo que está hablando. Le vuelvo a repetir, usted no sabe lo que está hablando. Usted no sabe, usted no ha sido liberado todavía. Usted tiene que ser liberado para que pueda entender. Yes. A Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después, que habría invalidado la promesa. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, si la herencia es por raza, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuál promesa? La de Isaac. No fue a los dos. La promesa de la vida eterna solamente está en Isaac. No está en Ismael. A Ismael Dios le dio promesas y le habló ciertas cosas que iban a suceder, pero no le habló de vida eterna. Por eso tú puedes ver hoy gente podrida en dinero, multimillonarios, pero esa gente no tiene vida eterna en Cristo. Esa gente todititos van a ser achicharrados, todititos van a ser sacados de la faz de la tierra. Toditito el que no esté en Cristo no tiene oportunidad de vida eterna. Por eso es que el mensaje de Cristo es tan urgente y tan importante, porque el mensaje de la vida eterna está en Cristo, no hay otra. Si es que vas a predicar el evangelio. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es el de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Entonces, la ley contradice la promesa de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Versículo 22. Pero la Escritura no encerró todo bajo el pecado, para que la promesa, escucha, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. La promesa fuera dada ¿a quién? A los creyentes, versículo 23. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál fue la fe que fue revelada? Cristo. Cristo es la fe que fue revelada. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. ¿Por qué la ley fue la guía para llevarnos a Cristo? Porque el único que podía santificar era su sangre, Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía. Ya no estamos bajo un guía, porque ahora ya vino la fe. Versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12. A los que creyeron en Él les dio derecho de ser hijos. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Por eso sentí explicarlo de atrás para adelante, del 4 para el 3. Por eso es que urge enseñar el evangelio de la cruz. No importa que sea uno, que sean 4, no importa que ese programa sea el que menos entrada tenga, el que menos gente oyó, el que menos gente... No, eso está claro. Eso está claro, eso se entiende por la influencia espiritual que hay, por la oposición diabólica que hay. Oye, la brujería no es cualquier cosa. Pablo tuvo que lidiar eso hace 2000 años atrás. ¿Cómo tú crees que estará 2000 años hoy después? Por eso que tenemos que examinar los frutos. Hay que examinar los frutos de la iglesia. Hay que examinar por qué la iglesia no habla. Hay que examinar por qué la iglesia está callada. Porque el silencio la puede estar haciendo, escucha, parte culpable. El silencio te hace culpable muchas veces, cómplice o ignorante. Y la ignorancia, ¿cómo va a poder traer luz la ignorancia? ¿Cómo va a poder abrírsele el entendimiento a alguien si no participes en eso? No seas terrenal. Si se te reveló Cristo, ¿cómo vas a practicar ser descendiente de Ismael? ¿Cómo vas a querer volver al sensacionalismo, a la ley, a las prácticas del judaísmo? No, hombre, no. Nada que ver. Yes. Pero ahí va a quedar. Esto no solamente está afectando al que se conecta al programa. Eso está afectando los aires. Porque los principados y la potestad están en los aires. En los aires se oye todo. Si la influencia viene por los aires, lo que tú hablas, lo que tú prediques, que sea verdad, lo que tú enseñes, eso queda por los aires. Eso no solamente está afectando a alguien que se conectó ahí, para dar a conocer a los principados y potestades. Que es Cristo. Que no es una nación terrenal. Que no hay dos pueblos. Que Dios no tiene preferencia de raza, que nadie se salva fuera de la sangre de Cristo, nadie se salva fuera de la fe de Cristo, no importa de qué raza sea. Eso no es odio en contra de ninguna raza, no, eso es identificar los que no son hijos de Dios, que Cristo lo identificó. Vosotros no sois hijos de Dios, vosotros estáis equivocados. Le habló claro, que usted no lo anduvo con paños limpios para no perder seguidores, no, Cristo no lo anduvo con paños tibios. Paños tibios, no, Cristo le dijo, no, están equivocados, vosotros mi palabra no tiene cabida porque vos no tenés la simiente de Abraham, vos tenés la simiente de Satanás y querés hacer las mismas obras de vuestro padre. Son racistas, asesinos, injustos, condenadores, prejuiciosos. Dice, vosotros hacéis 2 veces discípulos del diablo, vosotros ni entras ni dejas que otros entren. Candela, Shacamaya.
Alábalo si puedes. Así que quiero ver cuántos pueden ser suficientemente valientes y postear eso en las redes. Ponerlo en tus redes sociales. TikTok, Instagram, sacar Reels. No importa, yo no me pongo bravo que tú saques un Reel y lo pongas ahí para que alguien oiga el Evangelio de Cristo. Esto no tiene que ver nada con Tony Santos. Esto tiene que ver con el Evangelio de Cristo. El Evangelio de salvación. Le urge que le caiga a alguien que a lo mejor piensa que se va a salvar porque hoy se limpió con una gallina, le da un infarto y piensa que va a ir con Cristo porque es judío. No, olvídate de eso, nada que ver. Si no está en Cristo no va a ir a la luz. Si no está en Cristo no va a la vida eterna. ¿Es serio? Es cuestión de vida o muerte. Yes. Es cuestión de vida o muerte. Por eso no toda congregación, no toda iglesia puede hablar de estas cosas. No todo ministro, un montón que conozco yo. Ahora lo tengo aún más claro. No, hombre, habla lo que habla y predica lo que predica porque es sesionista, dispensacionalista, futurista, billetillo. Ahí no hay demonios que se echen fuera. Ahí no van a haber ciertos demonios que van a poder salir. No. Ahí la brujería va a estar prevalente porque Pablo lo confronta a los Gálatas con brujería. Ahí hay legalismo. Ahí hay tradicionalismo. Ahí hay racismo. Por eso tú ves que son pro una nación, pero no pro la otra. Son pro estos. De la estrellita de Ranfán, de la banderita azul y blanca. Somos pro eso porque somos cristianos. Y dice, el que no es pro esa nación, ese no puede ser cristiano. Porque Jesús es de ahí, dice. Jesús es de ahí. Jesús los ama también. No, Jesús ama a todos. Aunque esté bajo maldición, Jesús los sigue amando. Escucha, ¿por qué? Porque Él es la puerta para salir de la maldición. Nadie sale de la maldición si no viene a Cristo. ¿Ama a Dios alguien que esté bajo maldición? Claro, está bajo maldición porque no está caminando en la luz. La ausencia de la luz que es Cristo, eso es maldición, que es oscuridad. No trabaja Satanás. Por eso tú ves que tienen la naturaleza de Satanás. Por eso es que practican la naturaleza satánica. De matar niños, matar mujeres, acabar con medio mundo. Esa es la naturaleza de Satanás. ¿O tú te crees que la naturaleza no está en alguien porque es judío y es pueblo de Dios? Vos estás equivocado, vos no tenés el evangelio correcto. Te engañaron. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que quiero ver a ver cuántos van a compartir el mensaje. Cuántos van a mandarle el mensaje a alguien que necesita despertarse. Que necesita estudiar más. Que necesita estudiar el nuevo pacto. Conocer el mensaje de las epístolas. Entender el mundo espiritual en el que estamos. ¿Qué estamos confrontando? Estos no son pichinguitos de eso de muñequitos animados. Estos son pichingotes. Estos son bicharracos de alto nivel que están controlando economía del mundo entero y las guerras del mundo. Controlando el fútbol, controlando los deportes, controlando la pedofilia, controlando las operaciones, el cambio de sexo, la desaparición de género, confundiendo a todo, está pero a toda mecha, a todo meter, sin parar, película, Hollywood, por todos lados, música, por todos lados. Por eso le digo, prepárese para la persecución, no solamente política o de afuera, que se prepárese para la persecución adentro del mismo cristianismo, porque al que se le ha revelado, si se le ha revelado de verdad y tiene el espíritu correcto, no puede quedar callado. Porque el que queda callado, Dios le va a pedir cuenta. Dios le va a pedir cuenta. ¿Cómo oirán si no va a haber alguien que les predique? Así que cuando usted se te revela, ya no te puedes quedar callado. No, para no echarme enemigos. No, para que no me vayan a botar de la iglesia. No, porque entonces ya no van a amarme, no van a quererme. Bueno, ahí se va a definir quién va para un lado y quién va para el otro. Yes. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que buenas noches a todos. Acuérdense la escuela para el viernes y Dios mediante, si mañana nos da tiempo, compartiremos un poco y quiero ver cuántos pueden compartir. Gracias, Pastor Max. Esto lo necesita oír la iglesia. Esto lo necesitan oír pastores y líderes. Esto no es prejuicio. Esto no es racismo. Esto es el amor de Cristo que te lleva a hablar verdades que otros no las quieren hablar porque no quieren pagar el precio, no se les ha revelado. Hay que compartirlo. El evangelio es cristocéntrico, 100%. Vuelvo a repetir, a alguien le tiene que caer esto. La tierra prometida no es un pedazo de tierra en el Medio Oriente. La tierra prometida es Cristo. El que no tiene a Cristo no tiene ni cielo, ni eternidad, ni tierra prometida, ni justificación, ni redención, ni santificación. Cristo. ¿Dónde quedó el mensaje de Cristo?
Mi alma alaba al que vive. Gracias por el que lo comparta, gracias por el que se lo envía a alguien y lo ayude. Y si quiere sacar ahí un reel o sacar una pauta y postearlo, sin problema, sin problema. Esto no tiene derechos de autor. Y el que necesite literatura, que la podamos tener, se la podemos compartir también. Gracias por los que nos apoyan, los que oran por nosotros y los que nos siguen. Gracias, gracias. Un abrazo fuerte. Les saludamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hasta mañana, si Dios lo permite, por la misma hora y por el mismo canal.